Ahora vamos a dar inicio, vamos a desarrollar, no vamos a dar inicio, sino que los vamos a ver en su totalidad a los tejidos conectivos, ¿verdad? El tejido epitelial y el tejido conectivo son tejidos que están generalizados y ya vimos, ¿verdad? Que es de generalizado en el sentido de que eh, están diseminados pues, por todo el cuerpo. Bueno, uno de los epitelios es la piel, ¿verdad? Tapizan las mucosas, los órganos huecos en su interior. Entonces, estos acordémonos que son tejidos, los tejidos epiteliales son tejidos superficiales, ¿verdad? Ahora, si ustedes se recuerdan, ya habíamos hablado de que en el caso de los tejidos conectivos, la diferencia es que el tejido conectivo no es superficial, ¿verdad? Sino que este está subyacente o abajo del epitelial y está en medio de los demás tejidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que dentro de las funciones dentro de las funciones que podemos mencionar del tejido conectivo es unir entre sí, ¿verdad? Porque permiten unir diferentes órganos, ya sea porque los recubren, porque los rodean y porque forman precisamente tejidos que unen, por ejemplo, el músculo con el hueso. Entonces, el tendón, que es el que rodea el músculo, el que lo organiza, también es el que lo une al hueso, ¿verdad? Entonces, por eso es que una de sus funciones es unir entre sí. Luego, sostener. En el caso del tejido óseo, es un tejido conectivo y en los huesos se sostienen todos los músculos. En la cavidad craneana se sostiene el cerebro, ¿verdad? Entonces es así como van cumpliendo su función. Luego fortalecer otros tejidos también como otras de sus funciones, ya que los recubren, los rodean, los protegen, ¿verdad? Los aíslan. Por ejemplo, el tejido adiposo rodea los órganos y a través de él las células obtienen rápidamente la energía que necesitan, ¿verdad? Y también son un medio de transporte, porque la sangre es un tejido conectivo y a través de ella se transportan hormonas, nutrientes, iones necesarios, ¿verdad? Para que las células actúen de manera importante. Y también protegen en el sentido de que el tejido linfático, ¿verdad? Más bien los vasos linfáticos y las células de la sangre son las células de respuesta inmunitaria, ¿verdad? Y son parte de las células del tejido conectivo. Entonces, este es uno de los tejidos de más amplia distribución en el cuerpo humano, ¿verdad? Ahora, la otra característica del tejido conectivo son sus componentes. Y hay dos elementos básicos. Un componente son las células del tejido conectivo y la matriz extracelular, es decir, lo que rodea las células. ¿Se recuerdan ustedes en el tejido epitelial? La relación entre las células y la matriz es que las células son abundantes, hay una gran cantidad de células y una escasa matriz extracelular. Ahora, en el tejido conectivo, se recuerdan que mirábamos que era lo opuesto, ¿verdad? Aquí en este caso vemos células que están dispersas en una matriz extracelular, que la matriz consta de dos componentes.
Uno es la sustancia fundamental y otras son las fibras. Entonces, por eso es que podemos ver los espacios en blanco que serían los que estarían llenos de sustancia fundamental y lo otro son las fibras. Es decir, que los tejidos conectivos, ¿verdad?, tienen estos componentes y que varían según la proporción de cada una de ellas y según la consistencia de la matriz extracelular. Por ejemplo, en el hueso. La matriz extracelular se osifica, es decir, se endurece. En el cartílago, la matriz es flexible, ¿verdad? Porque es como una consistencia gelatinosa. En ambos casos hay presencia de fibras. Lo único que la sustancia fundamental es la que varía su consistencia por las, las, las moléculas o los compuestos que liberan las células hacia la sustancia. Y por ejemplo, en el caso de la sangre, la matriz extracelular es líquida. En el caso de la sangre realmente no hay fibras, ¿verdad? No hay fibras, pero sí la sustancia fundamental. Veamos un poco más detallado, ¿verdad? En relación a los componentes de la matriz extracelular, ¿verdad? Ya dijimos que está compuesta de fibras. Aquí tenemos, por ejemplo, las fibras colágenas, que son estas que están rayaditas, y moléculas de ácido hialurónico, que son estas celestitas como en forma de pene, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cómo se llaman estas moléculas, ¿verdad? Pero en su conjunto llegan a ser proteoglucanos. Ahora veamos, bueno, aquí ya lo que habíamos visto, aquí podemos notar que la matriz extracelular tiene tres tipos de fibras, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá unas fibras de color celeste que son las fibras más gruesas. Vemos unas fibras anaranjadas y vemos unas fibras moradas, ¿verdad? Entonces son tres los tipos de fibras que hay en el tejido conectivo. Las celestes, que son las fibras más gruesas y que generalmente forman haces, así forman grupos de fibras unidas, estas son las fibras de colágeno, ¿verdad? En el caso de las anaranjadas son fibras elásticas y en el caso de las más finas, las moraditas, son las fibras reticulares, ¿verdad? Acordémonos también que aquí se puede ver un pedacito de vaso sanguíneo, ¿verdad? El tejido conectivo está altamente irrigado, casi todos los tejidos conectivos, bueno, solo no, los cartílagos no son irrigados, o sea, los cartílagos son los únicos tipos de tejido conectivo que son avasculares, no tienen riego sanguíneo, por eso es que el cartílago es tan difícil de que se cure. O si hay una infección en el cartílago es difícil que se cicatrice, ¿verdad? Porque no tiene riego sanguíneo abundante. Y todos también, excepto el cartílago, tienen inervación. O sea, solo el cartílago que no tiene vasos sanguíneos ni inervación, pero de ahí todos tienen vasos sanguíneos e inervación. Muy bien, entonces en relación a las fibras del tejido conectivo, ¿verdad? Tenemos las fibras de colágeno, que estas son muy fuertes, resisten las fuerzas de tracción, pero no son rígidas, ¿verdad? Entonces eso le da flexibilidad al tejido.
¿verdad? Y hay diferentes tipos de fibras de colágeno, ¿verdad? Porque depende de la cantidad de agua de la que se rodea el colágeno. Entonces así hay diferentes tipos. Debo decir que dependiendo, dice, de la forma en la que se asocian con las moléculas circundantes, ¿verdad? Así le puede dar a unas sustancias un poco más de flexibilidad que otras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el cartílago, como el que vemos que está en la rodilla o en las articulaciones, ¿verdad? En el cartílago, las fibras de colágeno están rodeadas de más moléculas de agua. Entonces, por eso es que el cartílago se siente como que es como un colchoncito. En cambio, en los huesos se llena de menos moléculas de agua, entonces el hueso se convierte en una matriz mucho más dura, ¿verdad? Luego que ya dijimos que las fibras se forman haces paralelos, esos grupos de fibras que están en la misma dirección, entonces eso le da resistencia a la tensión. Y las fibras de colágeno son el 25% total de proteínas de todo el organismo, ¿verdad? Y está especialmente en el hueso, en el cartílago, en los tendones y en los ligamentos. Por eso es que aquí tenemos el hueso, los cartílagos. Aquí no podemos ver los tendones específicamente, pero en esos tejidos pues hay más fibras de colágeno. Ahora vamos a las fibras elásticas. Estas fibras tienen un diámetro más pequeño que las fibras de colágeno, o sea que son como más delgaditas. Y luego la otra característica es que ellas forman redes. Ellas no forman haces, sino que forman redes dentro del tejido conectivo. Y estas fibras elásticas están compuestas de la proteína elastina, ¿verdad? Y están rodeadas por una glucoproteína denominada fibrilina, ¿verdad? Que le da fuerza y estabilidad. Entonces, esta proteína elastina le confiere a la fibra la elasticidad. Estas fibras pueden estirarse un 150% de su longitud basal. Aquí imagínense, pueden aumentar su tamaño, ¿verdad? 150 veces, ¿verdad? Y no se rompen. Por eso son elásticas. Y luego, al relajarse, estas van a volver a su tamaño normal. O sea, aquí tenemos la red de fibras elásticas cuando están relajadas en el esquemita de arriba, pero vemos que estas pueden estirarse, ¿verdad? 150%, ¿verdad? Y luego volver a su tamaño normal, ¿verdad? Y es precisamente por la elasticidad que le da la proteína elastina. Ahora, las otras fibras que son las más delgaditas son diminutos, son finos haces de colágeno con una cubierta glucoproteica. Estas son las fibras reticulares. Entonces son haces de colágeno, pero son finos y estos tienen una cubierta glucoproteica, ¿verdad? Y estas sostienen las paredes de los vasos sanguíneos y constituyen una red alrededor de las células en ciertos tejidos, como el tejido del vaso. Entonces, aquí es un poco difícil de apreciar, ¿verdad? Pero se ven como esos como hilitos, ¿verdad? Delgaditos alrededor
de las células, ¿verdad? Que serían las fibras reticuladas. Estas están en el tejido conectivo areolar, en el tejido adiposo, ¿verdad? Son producidas por los fibroblastos y, bueno, le dan soporte y resistencia al tejido y también forman el estroma, es en porque forman el tejido conectivo reticular, el que vamos a ver, entonces forman como el sostén, ¿verdad? De las células de muchos órganos, como el vaso y los ganglios linfáticos, ¿verdad? Si tienen dudas, me avisan, jóvenes, si quieren que repita algo, si hay algo que no pueden escuchar bien, yo lo repito con gusto. Muy bien. Ahora, en el caso de la sustancia fundamental, acordémonos que estos son los componentes intercelulares que están entre las células, ¿verdad? Y las fibras. Les da soporte a las células, las une, almacena agua y es el medio a través del cual las sustancias son intercambiadas entre la sangre y las células. Participa en forma activa en el desarrollo del tejido, en la migración, en la proliferación, en el cambio de forma y también la forma participa o modifica, ¿verdad? La forma en la que las células llevan a cabo sus funciones metabólicas, ¿verdad? Ahora, la sustancia fundamental tiene agua y tiene también diversas moléculas orgánicas de gran tamaño. Y estas son combinaciones entre polisacáridos y proteínas. Acuérdense que polisacáridos son cadenas de carbohidratos y proteínas, ¿verdad? Dentro de estos componentes, ¿verdad? Están los glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos, los GAG, ¿verdad? Ellos incorporan agua y mantienen tornan más gelatinosa la sustancia fundamental, es decir, lo hacen como más viscoso, ¿verdad? Ese sería como el papel importante de los glucosaminoglucanos. Y entre estos glucosaminoglucanos que se mencionan están el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato y el queratansulfato, ¿verdad? En conjunto se denominan glucosaminoglucanos. Entonces, a excepción del ácido hialurónico, los glucosaminoglucanos se asocian con proteínas, dijimos, ¿verdad? Y forman proteoglucanos, que ese es el núcleo proteico de los glucosaminoglucanos y se proyectan de las proteínas como las cerdas de un cepillo. Entonces, se recuerdan, aquí no tenemos este esquema, pero lo vimos antes, perdonen que lo voy a pasar rapidito. Aquí ustedes pueden ver que estos glucosaminoglucanos son estos que están aquí, que forman como ese núcleo proteico, dice que es el núcleo proteico, y se proyectan los proteoglicanos, ¿verdad? Entonces aquí está, miren, el que sale de como que si fuera el alfiler, esta es la proteína central y aquí están estas cadenas de carbohidratos, ¿verdad? Porque esa es, ¿verdad? Sulfato de condroitina es lo que se le une a la proteína central y ese es el proteoglucano. Estos son los que tienen esta forma, dice, como de cepillo, los proteoglucanos, ¿verdad? Y lo que vemos aquí, donde se unen los proteoglucanos, es el ácido hialurónico, ¿verdad? Es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia viscosa, aunque esta creo que
teníamos acá más adelantito esto. Es una sustancia viscosa y resbaladiza que une las células entre sí, lubrica las articulaciones, mantiene las formas de los globos oculares, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá cómo el ácido hialurónico son estas moléculas, aquí las diagraman, estas moléculas como celestitas, ¿verdad? Están entre las fibras de colágeno y las elásticas, ¿verdad? Entonces, eh, es lo que ayuda, ¿verdad? A, a- a que haya ese movimiento en la sustancia fundamental. Ahora, los leucocitos, que son los que migran a los tejidos, los espermatozoides y algunas bacterias producen la hialuronidasa. Esta es una enzima que desdobla el ácido hialurónico, entonces hace que la sustancia fundamental tenga más liquidez y entonces las células pueden atravesar o llegar a la zona de infección fácilmente, ¿verdad? O el espermatozoide, perdón, puede atravesar el ovocito en la fecundación. Y así las diferentes proteoglucanos tienen su función. El condroitinsulfato le da soporte y adhesividad al cartílago, al hueso, a la piel y los vasos sanguíneos. La piel, los tendones, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas tienen dermatansulfato y el hueso, el cartílago y la córnea tienen queratansulfato, ¿verdad? Acuérdense que aquí serían asociaciones, ¿verdad? Porque uno tendría queratina, por ejemplo, el queratán sería un protoglucano un poco menos flexible, ¿verdad? Y la principal proteína de adhesión del tejido conectivo es la fibronectina. Esa se une con las fibras de colágeno y la sustancia fundamental conectándolas. O sea, la fibronectina está en la sustancia fundamental y esa se une a las fibras de colágeno, ¿verdad? Para mantener pues todo en su lugar. Y por lo tanto mantiene las células en su lugar y conecta, ¿verdad? Por eso es que la sustancia permite que las células tengan todos los nutrientes necesarios y a través de ella pues regula sus actividades metabólicas. Ahora vamos al otro componente, ¿verdad? Ya vimos la matriz extracelular, vimos las fibras y vimos la sustancia fundamental. Ahora veamos a las células, ¿verdad? Del tejido conectivo. Hay varios tipos de células, ¿verdad? Lo único que antes quizás aclarar que hay células inmaduras que se identifican con un nombre que termina en blasto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si leemos fibroblasto, estamos hablando de una célula inmadura, ¿verdad? Pero son células inmaduras que también este blasto significa retoño o germen, ¿verdad? Que son células que se pueden dividir, ¿verdad? Ahora, dependiendo del tejido, así hay células distintivas, ¿verdad? Vaya, porque en los tejidos conectivos, denso, irregular y lo que sea, se llaman fibroblastos. En el cartílago se llama condroblastos. En el hueso se llama osteoblastos. Entonces es necesario que hagan esa identificación, ¿verdad? Para que distingan, ¿verdad? El tipo de célula según el tejido conectivo en el que está. Entonces, eso lo vamos a ir detallando cuando veamos cada tipo de tejido conectivo, ¿verdad? Pero sí deben de tomar en cuenta de que según el tejido así van a cambiar los nombres de algunas células, ¿verdad? Lo otro es que cuando las células ya están maduras, bueno, la característica de los blastos es que se pueden dividir, ¿verdad? Sí les mencioné.
Ahora, cuando las células ya están maduras, esas ayudan al mantenimiento del tejido, ¿verdad? Pero estas células ya maduras tienen otro nombre, ¿verdad? Terminan en cito. Entonces, por ejemplo, la célula inmadura es el condroblasto, pero la ya madura es el condrocito. La célula inmadura es el osteoblasto y la célula madura es el osteocito. Entonces, también ahí es donde ustedes deben aprender a diferenciar. Y también visualmente, es decir, la célula cambia su forma, entonces se puede distinguir, ¿verdad? Cuándo es un blasto y cuándo es un cito, ¿verdad? ¿Verdad? Luego están los macrófagos, las células plasmáticas, los mastocitos, los adipocitos y los leucocitos. Es, eh, vamos a ver un poquito más de detalle cada una de estas células. Permítanme un momentito, jóvenes. Vamos a olvidar algo ya. Denme unos segunditos. Perdón. Bueno, continuemos. Solo quiero verificar. Veamos cada tipo de célula. En el caso de los fibroblastos, estas son células grandes, son células aplanadas, tienen prolongaciones y estas prolongaciones también están ramificadas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en este esquema, identificar al fibroblasto aquí, miren. Entonces, si ustedes van a notar en los esquemas del tejido conectivo, siempre se van a ver estas fibras que tienen estas prolongaciones ramificadas, ¿verdad? Ya van a ver que en algunos casos se ven un poquito más llenas de citoplasma, que serían los blastos, que son como más gorditos, y ya las maduras, que son los fibrocitos, ¿verdad? Son más finos, son más delgados. Luego tenemos los mastocitos. Los mastocitos son células que producen histamina. Ya ustedes recordarán que los antialérgicos o hay antialérgicos que son antihistamínicos, ¿verdad? La histamina es una sustancia química, ¿verdad? Que dilata los vasos sanguíneos y es la que hace, ¿verdad? Que si, que si se que si se libera debido al polen que entra en la nariz, entonces el tejido rápido se inflama, empieza la secreción de mocos, ¿verdad? Alergia. Que si el alergeno es a través de la piel, entonces se da
esa ronchita que se llena de líquido. Entonces, ¿por qué es que comemos algo, decimos, pues entra por la boca, entra por el estómago, pero de repente se hacen ronchas en las rodillas, se hacen ronchas en los brazos? Entonces, es porque los mastocitos están ampliamente diseminados en todo el cuerpo, en el tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, no importa el lugar en donde esté el alergeno, el mastocito, ¿verdad? Va a liberar la histamina. Aquí están el mastocito. Ahí se ve que en su citoplasma tiene esas granulaciones, que es la presencia de las vesículas con histamina, ¿verdad? Así eso ayuda a identificarla. Luego están los adipocitos. Los adipocitos son las células que almacenan los triglicéridos. Y los adipocitos no solo están en el tejido adiposo, sino que están diseminados en todo el tejido conectivo. Los adipocitos es fácil distinguirlos porque ellos almacenan grasa. Entonces se ven la grasa en su interior. Entonces miren, son estas células que tienen como forma de anillo y lo que tienen en el interior de esto amarillito consiste en las grasas. Entonces todo el citoplasma se va al borde de la célula, vemos el núcleo en el borde y vemos la grasita en el interior, ¿verdad? Estos son los adipocitos. Luego tenemos los macrófagos. Los macrófagos son fagocitos, ¿verdad? Es decir, son células de defensa que realizan la fagocitosis. Los monocitos andan circulando en sangre y estos migran a los tejidos, ¿verdad? Entonces, y se nombran macrófagos, ¿verdad? Normalmente la migración se da cuando hay un problema infeccioso, ¿verdad? Se ha hecho una herida en la piel, entonces el macrófago pasa, ¿verdad? Bueno, sería que el monocito que va en la sangre pasa al tejido a realizar la fagocitosis como macrófago. Ahora, hay macrófagos fijos. De hecho, las células de Langerhans son macrófagos fijos de la piel, que son los primeros que actúan, pero al final los de la sangre siempre tienen que llegar para apoyar, ¿verdad? Pero también hay macrófagos, por ejemplo, del hígado, se llaman células de Kupfer, ¿verdad? O en los alvéolos, no me acuerdo cómo se llaman, pero en, hay macrófagos que se mantienen fijos en los órganos. También hay grupos de células en el intestino que están asociados al tejido linfático, ¿verdad? Entonces son células de defensa. Y aquí las podemos observar normalmente en los esquemas del tejido conectivo. Los macrófagos son los más grandecitos, ¿verdad? Por su citoplasma, ¿verdad? En el cual pues emiten pseudópodos para englobar las bacterias y destruirlas a través de la fagocitosis. Ahora, las células plasmáticas, estas son células que se desarrollan a partir de un leucocito que se llama el linfocito B. Estas son otras células de defensa que permanecen en el tejido conectivo. Aquí están células plasmáticas o plasmocitos, como los nombra acá. Estas células son las encargadas de producir los anticuerpos. El plasmocito es cuando ya se ha realizado una defensa en contra de un microorganismo específico, queda una memoria. Y precisamente los plasmocitos son esas células de memoria. Entonces, cuando ingresa el mismo patógeno, se desencadena rápidamente la inmunidad y generalmente no produce ya ninguna molestia, ¿verdad? Por esas células de memoria con una alta capacidad de respuesta. Y luego los leucocitos. Los leucocitos es que en ciertas condiciones estos van a migrar desde la sangre hacia los tejidos conectivos. Aquí estamos hablando de
Neutrófilos, por ejemplo, que van a los sitios infectados con bacterias. Los eosinófilos migran donde hay zonas donde hay parásitos. Ellos migran hacia la luz del intestino, hacia el intestino grueso o a cualquier otra zona donde pudieran llegar los parásitos. Y también los eosinófilos migran a zonas donde hay alergias. Los linfocitos, ellos migran hacia donde hay infecciones por virus, ¿verdad? Entonces, estas son las células del tejido conectivo. Y a medida que vayamos viendo los tejidos, vamos a ver por lo menos este grupo de células como fijas, ¿verdad? Muy bien, ahora, dentro de los grupos de tejido conectivo se clasifican en dos principales, que son el tejido conectivo embrionario, que son dos tejidos conectivos embrionarios, que son el mesénquima y el mucoso. Pero ya maduros hay muchos más tejidos conectivos. De los tejidos conectivos laxos hay tres: el areolar, el adiposo y el reticular. O sea que son tejidos un poquito más flexibles, son más blandos, por así decirlo. Y hay tejidos conectivos densos, como el regular, el irregular y el elástico, que ya forman estructuras más fuertes, como los tendones, por ejemplo. Luego tenemos el cartílago, que es otros tres tipos: el hialino, el fibrocartílago y el elástico. Y luego tenemos el tejido óseo y el tejido conectivo líquido, que es la sangre y la linfa, ¿verdad? La linfa, que es del sistema linfático, ¿verdad? Que circula a través de los vasos linfáticos, y ese es los órganos que son parte del sistema inmunitario. A través de la linfa pasan también las grasas que se absorben, y ahí van los glóbulos blancos o las células de defensa, ¿verdad? Y conectan los ganglios del cuerpo. Los ganglios, como las amígdalas o los que percibimos cuando tenemos ciertos procesos infecciosos, ¿verdad? Que se nos inflaman y entonces se sienten como bultitos redondos abajo de la piel. Entonces, esos son grupos de células de defensa, ¿verdad? Entonces, esos son los ganglios. Muy bien, como les digo, si ustedes tienen dudas, por favor, pueden hacérmela, ¿verdad? Si tienen surgiendo dudas. Entonces, vamos ahorita, aunque ya van a ser las 9, no sé si quieren un breve receso de unos 10 minutitos para comenzar a ver los tejidos conectivos, o seguimos. O ver un breve receso para ir al baño. El breve receso, licenciado. Vaya, pues está bien. Muy bien, entonces